Hola a todos, viendo que están surgiendo algunos problemas con este tema, porque puede ser algo más complicado, vengo a contaros un poquito así por encima lo que hemos visto durante esta semana, por si tenéis dudas o por si no habéis venido a clase. Bien, nos encontramos dentro del tema 5 de los reinos cristianos. En primer lugar, vamos a realizar, como ya hemos visto en clase, los mapas conceptuales de todos los puntos que vamos a tratar. Bien, como ya os he ido recordando, tenemos que conocer algunos de los elementos más importantes del relieve y de los ríos que tenemos en nuestro país. Os voy a marcar en este caso los más importantes que tenéis que conocer. Por un lado tenemos la cordillera Cantábrica, los Pirineos, el sistema ibérico, el sistema central, los montes de Toledo, Sierra Morena y el sistema penibérico. ¿Por qué es importante saber este relieve? Bien, porque ya veremos cómo los avances servirán estos elementos como puntos clave de freno de distintas oleadas. Por otro lado, en cuanto a los ríos más destacables, tendremos que conocer el Duero, el Ebro, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. Bien, el primer punto que vamos a tratar es el nacimiento de los reinos cristianos entre el siglo VIII y el siglo X. Vale, aquí hay dos términos clave que tenemos que conocer. El término de reconquista o conquista y el término de repoblación. Bien, ¿a qué hacemos mención en este caso? Reconquista en muchos sentidos ha sido el elemento tradicional con el que se le ha mencionado, principalmente porque se pensaba que los antiguos visigodos, que eran cristianos, esos hispanovisigodos de los que hablábamos, pues habían mantenido el cristianismo y por tanto lo que veíamos era cómo el mundo musulmán había conquistado el territorio de los cristianos y por lo tanto lo que iban a hacer estos nuevos reinos cristianos era reconquistar el territorio, viendo pues una continuidad religiosa. Sin embargo, en este caso lo que nosotros defendemos y lo que se defiende desde la historiografía actual en este caso es que debemos de llamar conquista porque realmente no hubo una continuidad entre lo que había antes de la llegada de los musulmanes y lo que hay después. Por lo tanto, en nuestro caso, debemos hacer mención al término conquista. Y por otro lado tenemos el término de repoblación. Todos los territorios que se iban conquistando quedaban normalmente vacíos de población, por lo tanto, lo que vemos es cómo volvían a llevar, en este caso, población que se asentaba en estos territorios. Por lo tanto, son dos los términos que debemos conocer. El término de conquista y el término de repoblación. Bien, ¿cuáles son los primeros núcleos ante los que nos encontramos? Bien, pues podemos dividir en dos grandes zonas. La primera zona es la zona de la cordillera Cantábrica, podemos destacarla en este territorio, y la segunda sería la zona de los Pirineos y la marca hispánica. Bien, en esta primera zona, como bien dice la presentación, lo que vemos es cómo tras la invasión del año 711, si recordamos esa invasión de Tarik, cómo llegó y en muy poco tiempo había conquistado toda la península ibérica, algunos de los habitantes hispano-visigodos consiguieron sobrevivir a esa batalla y, como recordáis, se refugiaron en el norte junto con toda la población que ya existía allí. Vale, pues ese primer núcleo tendrá un primer rey, que en este caso ha sido un rey un poco de carácter mitológico que se llamaba Pelayo, que consiguió vencer a los musulmanes en la batalla de Covadonga del año 722. Aquí la tenemos, Covadonga del 722. Generaría así lo que se llamó el primer reino de los que tenemos, que es el reino de Asturias. Bien, pues si nos volvemos al mapa podemos destacar aquí ese reino de Asturias, ¿vale? En la zona izquierda, podemos llamarlo, para facilitar las cosas, zona 1. Mientras tanto, en esta zona 2, como podéis ver aquí, la zona 2, tenemos por otro lado, no sé si recordáis, aquel señor llamado Carlomagno que en el año 800 lo habían coronado como emperador. Bien, pues había creado esa marca hispánica con el fin de defender su territorio, el territorio de la zona de los francos, del ataque de los musulmanes. Por lo tanto, vemos esa marca hispánica que tenemos aquí. Esta marca hispánica. Bien, pues ese terreno será el que dé origen cuando empiece a desintegrarse un poco ese reino franco a tres grandes territorios: el territorio de Navarra, Aragón y los condados catalanes. Estos territorios quedarían así. En esta zona tendríamos la zona de Navarra, aquí tendríamos la zona de Aragón y aquí tendríamos la zona de los condados catalanes. En próximas diapositivas también podréis ver cómo podemos llamar directamente a este primer momento de Navarra
Pamplona. Vale, pues si nos vamos a crear un pequeño cuadro de presentación, podemos destacar que en esta zona 1 y la zona 2. Bien, pues la zona 1 destacamos, bien, vamos a titularla, por ejemplo, Cordillera Cantábrica. Y por el otro lado la zona de los Pirineos. ¿Qué teníamos? Pues teníamos esa marca hispánica que había dado lugar a los 3 territorios. Vamos a llamarlo Pamplona, Aragón y los condados catalanes. Por otro lado, ¿qué teníamos aquí? Ese reino de Asturias. Vale, pues podemos así destacar las dos zonas. En la zona izquierda, en la zona de la Cordillera Cantábrica, tenemos Reino de Asturias, y en la zona de los Pirineos, esa marca hispánica dará lugar a Pamplona, a Aragón y a los condados catalanes. Bien, pasamos pues a los siglos IX y X. Bien, en estos momentos vemos como el Reino de Asturias, que aquí lo tenemos marcado, irá avanzando poquito a poco hasta el río Duero, y en un año clave, que es el año 854, conquista León, pasando a llamarse así Reino de León. Bien, pues si lo marcamos en nuestro mapa conceptual que tenemos, vemos como en el 854, hemos comentado, si antes teníamos que la capital era Oviedo, ahora pasamos a tener una capital en León. Y pasamos a llamar al reino Reino de León. Bien, Reino de León, aquí lo tenéis. Podemos verlo en el mapa. Aquí os comento. Aquí tenéis el mapa. Bien, tenemos como originariamente este territorio era ese territorio del Reino de Asturias. Aquí había sido la batalla de Covadonga en ese 722 con su capital en Oviedo. Y en el año 853 vemos cómo han capturado o han tomado la ciudad de León y han avanzado. Por lo tanto vemos este avance territorial. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues que ahora pasamos a llamar al reino, aquí lo tenemos, de León. Bien, otro aspecto importante y que debemos destacar de este punto es que el territorio estaba dividido en una serie de pequeños territorios. Aquí podemos verlo, si yo los dibujo, mira, por ejemplo, aquí tenemos aproximadamente un territorio, aquí tenemos otro territorio, tenemos distintas zonas que se fueron dividiendo. Vale, esto ¿a qué hace referencia? A distintos condados. Lo pongo aquí. Condados. Si recordáis, ya lo vimos dentro de la antigua marca hispánica, como hablábamos de las marcas y los marqueses, de los condados y los condes. Bueno, pues en este caso tenemos uno de los condados más interesantes, que es el condado de Castilla. Aquí lo tenemos. Si nos volvemos a la teoría, aquí lo pone. Tenemos una serie de condados. Uno de estos, el más relevante, se llamará Castilla. Os pongo aquí un punto clave que lo tenemos que ver. ¿Por qué era tan importante? Bien, porque recordemos, este es el río Ebro, y aquí, en todo este territorio, hay una serie de unidades montañosas, ¿os acordáis? Sistema Ibérico y los Pirineos, arriba. Bien, pues en esta zona del valle era el punto perfecto de entrada de los ataques musulmanes. Bien, pues esos ataques entraban a la zona del condado de Castilla. Y el nombre proviene de la gran cantidad de castillos, aquí, confía en mí, esto es un castillo, la gran cantidad de castillos que había en este territorio. ¿Qué punto clave tenemos aquí? Bien, pues tenemos el momento en el que en el siglo X uno de esos condes, Fernán González, aprovecha que había una serie de problemas dentro del reino de Castilla y León, dentro del reino de León, y se independiza y crea su propio territorio. Bien, pues vamos a marcar esto dentro de nuestro mapa conceptual, tenemos aquí nuestro Reino de León y aparece en el siglo X, aquí lo ponemos, en el siglo X
aparece un aspecto importante, que aparece por primera vez Castilla como independiente. De este reino de León ha conseguido independizarse en el siglo X Castilla. Por lo tanto, ahora en este territorio lo que tenemos son dos elementos: Reino de León, podríamos llamarlo 1.1 Reino de León, y 1.2 Reino de Castilla. Bien, pues si nos vamos a nuestra gran área de trabajo número 2, en esa antigua marca hispánica, vemos dos grandes espacios. Teníamos ese reino de Pamplona por un lado, que se va extendiendo hacia el sur, gracias a la victoria sobre los musulmanes. Tendremos por otro lado los condados aragoneses, con tres territorios principales: Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, que van también avanzando poco a poco. Y por último tenemos los condados catalanes, con dos personas importantísimas, con Wilfredo el Velloso, del siglo IX, y Borrell II. Vamos a plasmar esto dentro de nuestro mapa que tenemos aquí. Recordemos, por un lado tenemos a el reino de Pamplona. Este es el reino de Pamplona. Si hablamos de nuestro por nuestros 2.1, reino de Pamplona. Este ha ido consiguiendo avanzar hacia abajo, poquito a poco. Por otro lado tenemos el reino de Aragón, con tres territorios dentro: Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. Ellos también habían conseguido avanzar poco a poco. Y por último tenemos los condados catalanes, que si los podéis ver aquí también tienen muchos condados dentro: Palais, Urgel, pero el más importante sin duda era el de Barcelona. Si observáis, si buscamos el mapa anterior, este mapa en el que teníamos aquí, vemos como el territorio, vamos a borrar todos los elementos, vemos como el territorio de la marca hispánica, aquí lo tenéis marcado, responde prácticamente a este nuevo territorio, estaba aquí. Sin embargo, con la expansión que hemos hablado hacia el sur. ¿Cómo planteamos eso? Bien, pues nos vamos aquí al mapa conceptual y tenemos, como hemos dicho, ese reino de Pamplona, el de Aragón, aquí tenemos Pamplona, Aragón y por último los condados catalanes. ¿Qué dos personajes importantes tenemos aquí? Pues como hemos dicho, tenemos en el siglo IX a Wilfredo el Velloso, que consigue, vamos a ponerlo aquí, lo acercamos, Wilfredo el Velloso. Recordemos, Velloso con V hace referencia a que tenía mucho pelo, no a que era guapo. Eso sería con B. Él, que consigue en primer lugar, consigue hacer hereditario su título de conde. Eso es muy importante porque pasamos de que el conde fuese elegido cada vez que un conde moría o se hacía muy viejo. Se elegía uno nuevo y ahora lo que pasamos es decir, no. Ahora van a ser mis hijos los que vayan a ser los nuevos herederos. Y por otro lado teníamos a Borrell II, que establece un sistema de vasallaje con el rey de Franco, es decir, con el rey que teníamos aquí arriba. Esto es muy importante porque ahora conseguirá tener cierta relación con la zona del norte. Bien, pues esta es la primera parte de expansión que tenemos en el territorio. Aquí, en cuanto a los ejercicios, ya los podéis ver, tenemos las diferencias que hay entre conquista y reconquista. No solo que hagáis una definición de qué es cada uno, sino en nuestro contexto qué significa cada uno, y vamos a analizar los dos orígenes. Debemos señalar en el mapa cuáles son los dos orígenes, lo hemos dejado claro. Y por otro lado podemos señalar en el mapa cuáles son. Podéis simplemente dibujar el perfil en vuestra libreta. Bien, vamos a hablar sobre el avance cristiano en los siglos 11 al 13. Aquí los tenéis. ¿Qué debemos mencionar en este primer punto? Recordemos cómo tenemos los dos territorios, las dos grandes áreas. Área 1, podemos verla en el mapa aquí, pequeñito, ahora los grandes, área 1 y área 2. ¿Qué es de destacar aquí? Bien, que el condado de Castilla, recordamos ese Fernán González, que en el siglo X se había independizado del Reino de León, va creciendo mucho, y a mano de Fernando III el Santo, en 1230, se unifica con la zona de León, creando el reino de Castilla y León. Vamos a verlo aquí en el mapa. Aquí lo tenemos. Si recordáis, aquí estaba el territorio de Castilla y aquí estaba, todo esto era el reino de León, todo esto. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, pues que en ese momento se han unificado, en este momento que estamos hablando, se han unificado y han formado el reino de Castilla y León, o la corona de Castilla, no importa cómo lo mencionéis. Aquí lo tenéis, León y Castilla. Por lo tanto, si nos venimos aquí al mapa conceptual, vemos como en el año, lo planteamos aquí, en el año
230, se unifica y tenemos el reino de Castilla y León. Vale. Vamos a marcar el siguiente momento. Por lo tanto, ¿qué habíamos pasado? Recordemos, del reino de Asturias al reino de León. Del reino de León había seguido evolucionando y había separado la condado de Castilla y, bueno, se han vuelto a unir ambos en este territorio, en el reino de Castilla y León. Volvemos a tener aquí en este momento 1. Sin embargo, debemos hacer mención a un punto clave. Vamos a mencionar, pasamos esta diapositiva para hacerlo más fácil y hablamos del reino de Portugal. Aquí lo tenemos. El reino de Portugal surgirá también en este siglo XII. Surge a través del antiguo reino de León y en ese momento que estaba avanzando hacia el sur aprovecha uno de los jefes o líderes de ese territorio y decide independizarse. No os cuento el nombre para no hablar demasiado de todo ello. Y entonces vemos cómo en este siglo XII aparece una persona aquí que establece un nuevo reino. ¿Cuál? El de Portugal. Planteamos esto pues. Vemos, esto es importante. Vamos dando saltos en el tiempo, yo lo sé, pero es para explicarlo. Esto es el siglo, por si alguien tiene alguna duda, XIII. Bien, pues en este momento analizamos cómo surge del reino de León en este siglo XII un nuevo territorio. Siglo XII. ¿Cuál? El reino de Portugal. Vamos a marcarlo. Este reino de Portugal convivirá con el reino de León, con el condado de Castilla y posteriormente con el de Castilla y León. Por lo tanto, si analizamos, vemos cómo tenemos un primer punto, 1.1 y 1.2. Dentro de este, recordemos, territorio 1. Si lo vemos en el mapa, podemos observar, aquí lo tenemos, reino de Castilla y León y por otro lado el reino de Portugal. Este había sido originariamente el foco número 1, de ese foco de la cordillera cantábrica. Aquí podéis verlo para que lo veamos otra vez. Recordamos cómo había salido desde el reino de Asturias, conquistaron León y pasaron a llamarse Reino de León. Reino de León. Del Reino de León había surgido un pequeño territorio aquí que era ese condado de Castilla que había conseguido la independencia. Posteriormente, ya en el siglo XIII, se unifican y forman lo que es Castilla y León, pero tiempo antes se había separado de ese Reino de León Portugal. Bien, pues vamos a analizar el otro espacio. El otro espacio es el Reino de Aragón. En el Reino de Aragón tenemos un punto clave. Por si no lo veis en el mapita de la derecha está ahí. Este trocito de aquí, vamos a hablar de, estaba hablando de Aragón, Reino de Navarra. Vamos a borrar esto, Reino de Navarra o Pamplona. Aquí lo tenemos. Sancho III el Mayor. Sancho III el Mayor era un elemento importante porque a su muerte pasará a llamarse el Reino de Navarra. Bien, pero ¿por qué es importante realmente? Porque será capaz, vamos al mapa, será capaz, vamos a borrar todos los elementos, de llevar a cada uno de sus hijos a uno de los territorios. Bien, Sancho III era Sancho III de Pamplona. Antes de morir consigue mandar a su hijo a lo que antes era Castilla, otro se queda en Navarra y otro se queda aquí en Aragón. Si nos venimos al mapa anterior, podéis verlo más claro, aquí lo tenéis. El Sancho III había llevado un hijo aquí, otro hijo aquí y otro hijo se queda en esta zona. Bien, es importante porque conseguirá aunar en su propia familia todo el territorio de los tres, el territorio de Castilla, el territorio de Pamplona y el territorio de Aragón. Bueno, pues si nos vamos al mapa conceptual tenemos como aquí había un personaje importante que será Sancho III. Sancho III. Sancho III, si ponemos las líneas, manda un hijo a Castilla, manda un hijo a su propia tierra, a Pamplona, y a otro lo manda a Aragón. Y por otro lado pasa a llamarse Reino de Navarra. ¿En qué siglo? En ese siglo XII. Tenemos aquí otro territorio.
Aquí lo tenéis. Por otro lado, tenemos la corona de Aragón. La corona de Aragón, en este caso, ¿qué cosas importantes hace? Pues uno de los descendientes de ese Sancho III era Petronila de Aragón, mientras que uno de los descendientes de aquel Wilfredo el Belloso y Borrell II será Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. Os lo pongo en el mapa y lo vemos. Bien, pues en este territorio, vamos a coger el lápiz, por este territorio teníamos... Bueno, vámonos al mapa anterior para que lo veáis más claro, por si tenéis alguna duda. En este lado teníamos a los herederos, que se llamaba Petronila, y aquí teníamos a Ramón Berenguer. Bien, si nos volvemos al mapa en el que nos encontramos, tenemos a este territorio, recordemos, a Petronila, y en este otro territorio a Ramón Berenguer. Petronila más Ramón Berenguer IV. Ellos, no sé yo si se querían mucho, pero bueno, ellos se casan y tienen un hijo, y ese hijo generará la unión de los dos territorios, de la corona de Aragón con los condados catalanes, creando el reino de Aragón. Si nos vamos a nuestro mapa conceptual, aquí vamos a hacerlo. Tenemos en la zona de Aragón a Petronila y por otro lado tenemos a Ramón Berenguer IV. Ambos contraen matrimonio, tienen un heredero y generarán lo que se llamó Reino de Aragón, uniendo así dos de los reinos que teníamos en este territorio. ¿Qué nos quedan pues en este territorio de la zona de los Pirineos? Pues que esa marca hispánica, cuando perdió poder, se dividió en Pamplona, Aragón y los condados catalanes. En Pamplona, esos herederos de Sancho III habían conseguido pasar a llamar esto Reino de Navarra, y por otro lado, Aragón y los condados catalanes, con Petronila y Ramón Berenguer, habían unido en el condado de Aragón. ¿Qué nos queda entonces? Bien, pues si seguimos en nuestra estela, vemos que nos queda Reino de Portugal, Reino de Castilla y León, Reino de Navarra y Reino de Aragón. Estos reinos que vemos aquí, Portugal, Castilla y León, vamos a borrar esto, nos queda Navarra y nos queda la corona de Aragón. Vamos a hablar entonces de cuáles son los grandes avances territoriales que tenemos por este territorio. Debemos destacar, en primer lugar, cómo se avanza por la zona de Toledo. En este caso, el rey de Castilla y León, Alfonso VI, toma Toledo en 1085. Aquí lo tenéis, os lo señalo aquí. Toledo en 1085. Vamos a hacer una marca. Toledo en 1085. ¿Por qué la toma los de Castilla y León? Obviamente porque son los que le pillan en este momento. Por otro lado, si volvemos con este territorio 1, tenemos como Alfonso Enríquez de Portugal toma Lisboa en 1147. Obviamente vamos analizando cómo el avance de todo principalmente era hacia abajo. En este caso toma Lisboa. Aquí lo tenemos. Territorio de Lisboa. ¿Y qué nos queda de la corona de Aragón? Bien, pues la corona de Aragón, por su parte, con un monarca que se llama Alfonso el Batallador, toma Zaragoza en 1118 y posteriormente Ramón Berenguer IV, el mismo que se había casado con Petronila, toma Tortosa y Lleida. Aquí los tenemos. Han tomado Zaragoza, han tomado Lleida y han tomado Tortosa. Como podéis observar, esta fase de conquista, que no la llamamos reconquista, obviamente es hacia el sur. Cada uno va tomando las líneas naturales que le toca. ¿Qué es o cuál es el único de los reinos que se está quedando sin poder avanzar? Bueno, pues en este caso, como podéis ver, es Pamplona. Navarra, que se llama ahora mismo Navarra. Nos hemos quedado bastante cerrados. Podéis observar cómo mientras todos han podido ir hacia el sur, todos van hacia el sur. Ellos tendrán que establecer, aunque esto ya no entra dentro del tema, alianzas con Francia. Alianzas con Francia. ¿Por qué? Porque era lo único que les quedaba. Fijaros, es parte... tiene dos fronteras importantes. Por un lado tenemos la frontera con Castilla y León, que se los podían comer con patatas por aquí, y por el otro lado tenemos la corona de Aragón, que también le pueden hacer bastante daño por el otro lado. Bien, aquí tenemos entonces, como tenemos Toledo, Lisboa, Zaragoza, Tortosa y Lleida. Por lo tanto, han avanzado bastante. ¿Veis este avance? Vemos una frontera ya bastante elevada. Si en el primer momento hablábamos de que teníamos esta frontera por aquí,
el segundo análisis que hicimos era esta frontera por aquí, pues ya nos encontramos mucho más abajo, vemos una frontera mucho más baja. ¿Cuáles son los siguientes avances importantes? Bien, pues tenemos un punto clave aquí, que ya lo explicamos en el tema del Islam, que es el Navas de Tolosa, en las cuales tenemos como Castilla, Navarra y Aragón luchan contra los musulmanes, todos juntos contra los musulmanes. Aquí los tenemos, esta batalla de Navas de Tolosa. Han ido avanzando hacia abajo y el punto clave que les sirve a ellos para poder avanzar es Navas de Tolosa, 1212, una fecha clave, 12. Entonces aquí tenemos como desde el territorio de Fernando III el Santo, el rey de Castilla y León, toma ciudades importantes como Córdoba, Murcia y Sevilla. Córdoba, recordemos, capital del antiguo reino musulmán. Aquí tenemos Córdoba por un lado, tenemos Sevilla, tenemos Murcia. Sin embargo, vamos a hacer un apunte especial con Murcia, porque Murcia realmente, aquí lo tenemos, en la parte de abajo, la había tomado Jaime I el Conquistador. Aquí lo tenéis, en Murcia. Sin embargo, por una serie de pactos se le había entregado. Es decir, como veis, tiene mucho más sentido que si iban avanzando la corona de Aragón por este punto, lo veis que iban avanzando por aquí, tiene más sentido que tomasen Murcia ellos. Bueno, pues efectivamente, toman Murcia, pero se la entregan a el territorio de Castilla y León. ¿Qué más nos queda? Bueno, pues por otro lado, Portugal ocupa Faro en 1249, acabando así la conquista de lo que le quedaba ya de territorio. Aquí lo veis, Faro. No tiene demasiado misterio esto, como podéis ver. El primer avance que fueron tomando, avanza hacia el sur, tomaron Lisboa y ahora en el siguiente avance han tomado Faro. Pues igual pasa con Castilla y León. Como hemos visto, el primer avance toman Toledo, luego luchan en Navas de Tolosa y esto ya le abre para tomar Córdoba, Sevilla y para tomar Murcia, en este caso, desde Cataluña. Como vemos, toman Murcia desde la zona de Cataluña y Aragón. ¿Qué más tenemos importante? Bien, aquí ya han encontrado una frontera. ¿Vemos esta frontera? Esto hace que, esta cuña que vemos aquí, se separe bien claro el territorio de Castilla y León con el territorio de Aragón. Por lo tanto, en este caso, la corona de Aragón tenderá a expandirse por el Mediterráneo, conquistando todas estas islas. Como veis, las Islas Baleares acabarán siendo suyas. Aquí las tenemos con Valencia y Baleares. Por lo tanto, si analizamos este territorio, ¿qué nos queda? Y vemos la última de las diapositivas, es el reino nazarí de Granada. A esto se le llama tradicionalmente como la España, vamos a ponerlo por aquí, la España de los 5 reinos. ¿Cuáles son los 5 reinos? Pues muy fácil. Portugal, Castilla y León, Navarra, Corona de Aragón y el reino de Granada. Lo señalamos: Portugal, Castilla y León, Navarra, Cataluña y el reino de Granada. Y bueno, las últimas actividades realmente son en torno a qué sistema montañoso sirve de frontera entre Castilla y León. Esto es muy importante. Si nos venimos entre Castilla y León, y la corona de Aragón, ¿cuál es la frontera? ¿Cuál es la frontera? Ahí hay un sistema montañoso y que señalemos en el mapa, junto al final, las fases de la conquista de los distintos reinos cristianos. Tenemos que utilizar colores, fechas y ciudades estratégicas. Todo esto lo podéis extraer tanto de los mapas que podéis ver aquí como de la teoría.